Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto acompañarlos en esta sesión Ciencias Química. Mi nombre es Deyanira Cano Paulino y los invito a que sigan luchando por todo aquello que desean lograr. Mi nombre es Dora Luz Martínez López. Las situaciones adversas son oportunidades de crecimiento si aprendemos a afrontarlas con tranquilidad. Practiquemos. Completen la siguiente frase. Cuando tengo un problema y busco sentirme bien, ¿yo? Cierren los ojos. Inhalen profundamente. Exhalen. Centren toda su atención en las sensaciones de la respiración. Si en su mente aparecen pensamientos del pasado, reconózcanlos y déjenlos pasar. Continúen respirando profundamente. Abran los ojos y estiren su cuerpo. Reflexionen sobre la siguiente frase del escritor Frank Herbert. Afrontaré mi miedo, permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allí, por donde mi miedo haya pasado, ya no quedará nada. Solo estaré yo. ¿Cómo enfrentan las situaciones adversas? ¿Se enfocan en las emociones aflictivas que el hecho provocó en su momento? ¿Reconocen y experimentan la emoción aflictiva aceptándola y sintiéndola a plenitud? Analicen una situación adversa y reflexionen en torno a las emociones que sentirían si atravesaran por ella. Escriban 3 frases que se dirían a sí mismos para afrontar esa situación adversa, de manera que puedan aprender y fortalecerse con la experiencia. Ir más allá de las adversidades siempre nos hará crecer personalmente. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su bitácora científica o libreta de ciencias, química, libro de texto de Ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo. Reglas para asignar el número de oxidación. Maestra Dora, ¿recuerda el apagón que ocurrió el 28 de diciembre? Claro que lo recuerdo, maestra. Fue un suceso extraordinario. ¿Sabe? Desde ese día cargo en mi bolsa una lámpara recargable. ¿Sabía que existe evidencia de que en el periodo paleolítico las personas que realizaron las pinturas rupestres en las cavernas se alumbraban con velas de grasa de tuétano y cera de abeja? Asombroso, ¿no? Y la mecha era de hierbas y musgo. Además de ser un combustible duradero que no desprende humo. Excelente alternativa. Interesante, ¿cierto? A lo largo de esta sesión daremos respuesta a la pregunta: ¿cuál es la importancia de las reacciones redox en la vida diaria? Para lo cual analizaremos los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones sencillas de óxido-reducción en la vida diaria. Agradecemos la colaboración de los equipos Ibinas de Familia, así como a los alumnos que participaron en esta sesión. Los invitamos a que juntos estudiemos el caso de la combustión de la vela. Algunos de los equipos en familia ¿desea participar para darnos a conocer qué saben acerca de la combustión? Adelante, equipo agentes oxidantes. La combustión se da cuando prendes la estufa. O enciendes el auto y en el motor se quema la gasolina. Esa es una reacción química donde participa un combustible y un comburente. El combustible puede ser la cera de una vela, el gas de la estufa o la gasolina, y el comburente el oxígeno que se encuentra en el aire. Muy bien, equipo. Vemos que han seguido las sesiones de Ciencias Química en Aprende en Casa. En efecto, los combustibles son sustancias que al quemarse desprenden una gran cantidad de energía que es aprovechada por el ser humano para realizar actividades cotidianas e industriales. ¿Alguno de los equipos les gustaría participar compartiendo sus dudas respecto a lo que aprenderemos en esta sesión? Adelante, equipo agentes reductores. Mis dudas son: ¿qué es una reacción redox? En todas estas reacciones participa el oxígeno y un combustible. ¿Y a qué se refiere cuando dice transferencia de electrones? Las reacciones de oxidación fueron identificadas por Lavoisier en el siglo XVIII como aquellas en las que una sustancia o elemento ganaba oxígeno. Por ejemplo, cuando ardía papel o se calcinaba un metal. Tiempo después, se descubrió que una oxidación ocurre cuando una sustancia que contiene hidrógeno lo pierde y que hay una reducción cuando una sustancia gana hidrógeno. Actualmente se conoce como oxidación-reducción a aquella reacción en la que existe una transferencia de electrones. De modo que cuando un átomo de un elemento cede electrones, otro los acepta simultáneamente.
La oxidación es el proceso en el que los átomos de un elemento químico pierden o ceden electrones. Por consiguiente, aumenta su número de oxidación. La reducción es el proceso en el cual los átomos de un elemento químico ganan o adquieren electrones, por lo que disminuye su número de oxidación. En una reacción redox, el agente oxidante se encarga de oxidar a otros átomos de elementos químicos, por ello gana o capta electrones y se reduce. El agente reductor se encarga de reducir a los otros átomos de elementos químicos oxidándose, por ello pierde o cede electrones. Observen la diferencia en la tabla que se muestra en pantalla. Por favor, registren todo lo que hasta ahora hemos visto. ¿Listos? Ahora nos enfrentaremos al primer reto químico. Expliquen la combustión de una vela desde el punto de vista químico. Tengan en cuenta que en este reto requerimos de la presencia del oxígeno. Estudiemos el caso. Enciendan una vela y acerquen una cuchara metálica a 3 centímetros de distancia de la flama. Después de 1 minuto, retírenla y registren sus observaciones. ¿Qué pasaría si apagaran la vela y acercaran un vaso de vidrio en posición invertida para que entren los vapores? Registren su hipótesis y observaciones. Vuelvan a encender la vela y agreguen agua a un plato hasta 3 centímetros de altura. Cúbranla completamente con el vaso y anoten sus observaciones. ¿Alguno de ustedes desea compartir lo que observó? Adelante, equipo agentes oxidantes. Al encender la vela, observamos que ésta comenzó a derretirse y al colocar la cuchara sobre la flama apareció una sustancia de color oscuro. Nuestra hipótesis fue que esa misma sustancia se depositaría en las paredes del vaso, pero nos sorprendió al ver que también se formaron gotas de agua. Por último, la vela se apagó cuando se tapó con el frasco, subiendo el nivel del agua dentro del frasco. Atención, equipos. Investiguen en fuentes de información confiable y expliquen ¿por qué se apagó la vela al cubrirla con el vaso? Adelante, equipo agentes reductores. Investigamos en internet en el apartado Cuando sea grande quiero ser investigador de la ciencia y encontramos que la vela se apagó al taparla con el frasco porque se necesita de la presencia del oxígeno para que la vela se queme. También que durante la reacción el oxígeno del aire interacciona con el combustible al mismo tiempo que se forma el dióxido de carbono, cuyo volumen es menor en comparación con el oxígeno que reacciona. Es decir, que el volumen del gas final en el interior del frasco es menor al del gas inicial. Esto provoca que la presión en el interior del vaso disminuya y el agua suba hasta que la presión interior y exterior sean iguales. Adelante, equipo agentes oxidantes. En el libro de Ciencias 3 de Silvia Jara Reyes encontramos que Faraday a mediados del siglo XIX explicó que al encender la vela una parte de ella se funde y la otra se evapora. Que el material fundido sube por capilaridad a través del pabilo y se quema en la flama de la vela, desprendiendo gases, luz y calor. Y que este proceso recibe el nombre de combustión. ¿A alguno de ustedes que están aprendiendo en casa les gustaría complementar esta información? Adelante, Martín. Yo encontré en el libro de Ciencias 3, Química, de Vicente Talanquer, que la ecuación general de la combustión es un combustible reacciona con un comburente para producir dióxido de carbono, agua y energía. Excelente investigación y resumen de lo que hemos aprendido hasta este momento. Dióxido de carbono, el que puede provocar dolores de cabeza, falta de concentración, mareos, somnolencia y problemas respiratorios cuando se encuentra en una concentración de 30.000 partes por millón y que de 800 a 1.000 partes por millón se comienza a tener queja en los salones de clase por los olores. El dióxido de carbono es uno de los productos más importantes de la combustión. Recuerden que en general a la reacción del oxígeno con otros elementos se le denomina oxidación
y que siempre que ocurre una oxidación, sucede una reducción. La oxidación es en ocasiones un proceso lento como la corrosión, pero otras veces es muy rápido, tal es el caso de la combustión. El fuego es un claro ejemplo de una oxidación rápida con desprendimiento de luz y calor. Actualmente, la principal fuente de energía proviene de los combustibles fósiles, como el petróleo. Al quemarlos, se generan grandes cantidades de contaminantes como el dióxido de carbono, CO2. Afortunadamente, hoy en día, los científicos investigan fuentes de energía limpias para reducir el daño que provocan a los ecosistemas. Un ejemplo de esto son las celdas de combustible de hidrógeno, que al quemarse, en presencia de oxígeno, solo producen agua. ¿Cómo podemos saber si esta es una reacción redox? Analicemos nuestro segundo reto químico. En la molécula de agua podemos identificar los números de oxidación para reconocer cuál se oxida y cuál se reduce en esta reacción. Del lado de los reactivos tenemos a la molécula de hidrógeno en estado gaseoso y a la molécula de oxígeno como gas, ambas en estado libre. ¿Cuál es el número de oxidación de ambas? ¡Exacto! 0. En la molécula de agua, el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1, como corresponde comúnmente a los elementos del grupo 1 de la tabla periódica. Como tiene 2 átomos de hidrógeno, se multiplica el subíndice 2 por el número de oxidación +1 y da como resultado +2. Por su parte, el oxígeno tiene un número de oxidación de -2, como corresponde generalmente a los elementos que pertenecen al grupo 16, pues tiene 6 electrones de valencia y acepta 2 electrones en su órbita más externa. Al hacer la suma algebraica de los números de oxidación del hidrógeno y el oxígeno, nos da como resultado un valor de 0, por lo que identificamos que el agua es un compuesto eléctricamente neutro. Para saber qué elemento se oxida y qué elemento se reduce, primero tenemos que localizar los elementos que cambian su número de oxidación. Observen la ecuación. El número de oxidación de la molécula de hidrógeno del lado de los reactivos es 0 y del lado de los productos es +1. El número de oxidación de la molécula de oxígeno del lado de los reactivos es de 0. Del lado de los productos es de -2 porque está unido a 2 átomos de hidrógeno. A continuación, identificaremos los electrones que pierde el átomo que se oxida y los electrones que gana el átomo que se reduce. En la molécula de hidrógeno, se están compartiendo un electrón por átomo. Si la molécula es diatómica, entonces se comparten 2 electrones. Como es un elemento en su estado libre, su número de oxidación se considera 0. La molécula de hidrógeno se oxida porque al formar la molécula de agua, su número de oxidación cambia a +1. Por lo tanto, es el agente reductor. Cada átomo cede un electrón y transfiere 2 electrones al oxígeno. La molécula de oxígeno se reduce porque acepta los 2 electrones para formar la molécula de agua. Por lo tanto, es el agente oxidante. Posteriormente, igualamos el número de electrones perdidos con el número de electrones ganados. Para hacer esto, multiplicamos los electrones de la ecuación de reducción por toda la ecuación de oxidación y los electrones de la ecuación de oxidación por toda la ecuación de reducción. Por convención, los electrones que pierde la sustancia que se oxida se colocan en el lado de los productos, mientras que los que gana la sustancia que se reduce se colocan del lado de los reactivos. Escribimos los coeficientes obtenidos por oxidación-reducción en la ecuación inicial. Delante de cada molécula, el coeficiente indica la cantidad de átomos del elemento que se está oxidando. Del lado de los productos, el coeficiente indica la cantidad de átomos de la molécula que se está reduciendo. Comprobamos que el número de átomos en los reactivos es igual al número de átomos en los productos. Del lado de los productos tenemos 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Del lado de los reactivos también tenemos 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Así, se cumple la ley de la conservación de la materia que dice: la cantidad de masa de los reactivos es igual a la cantidad de masa de los productos. En esta sesión hemos comprobado
que la cantidad de electrones que se encuentran en los reactivos es igual a la cantidad de electrones que se encuentran en los productos. ¿Alguien tiene alguna duda? Esta breve explicación sobre el método de transferencia de electrones para el balanceo de reacciones químicas les servirá para resolver el tercer reto químico de esta sesión. Para explicar la quema de combustibles como la vela y otros derivados del petróleo, utilizarán la reacción de formación del dióxido de carbono partiendo de la siguiente ecuación. 1 mol de monóxido de carbono más 1 mol de oxígeno molecular reaccionan para producir 1 mol de dióxido de carbono. Formen una vina con algún familiar en casa, reflexionen y respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué le sucede a los átomos de carbono y oxígeno en la reacción de combustión del monóxido de carbono? ¿Se oxidan? ¿Se reducen? ¿O no cambian? ¿Alguna de las vinas nos podría compartir lo aprendido relacionándolo con lo solicitado en el reto? Adelante, vina número de oxidación. Sí, aprendimos que para dar inicio al balanceo por transferencia de electrones, primero tendremos en cuenta lo que sabemos acerca de los reactivos que participan en la reacción. Asignaremos el número de oxidación de cada uno de los elementos y compuestos que conforman la ecuación de combustión. De acuerdo con la regla de asignación del número de oxidación, tenemos que el carbono se presenta con un número de oxidación de +2 y el oxígeno unido al carbono de -2. El oxígeno con el que reacciona, como es un elemento en su estado libre, su número de oxidación es 0. Adelante, vina transferencia de electrones. En el caso del compuesto dióxido de carbono, el oxígeno, que es un no metal, tiene un número de oxidación de -2. Pero como el subíndice nos indica que son 2 átomos de oxígeno, al multiplicar el subíndice 2 por su número de oxidación -2, nos da -4. Y el número de oxidación del carbono sería entonces +4. Y al realizar la suma algebraica +4 menos 4, el resultado tiene un valor de 0. O dicha de otra forma, hemos comprobado que nuestro compuesto es eléctricamente neutro. Adelante, vina oxidación. Ahora bien, ¿cómo se llevó a cabo la transferencia de electrones del monóxido de carbono a dióxido de carbono? ¿Qué elemento se oxida y qué elemento se reduce? Identificamos que el carbono se oxida al perder 2 electrones, al pasar de carbono +2 a carbono +4. El oxígeno se reduce al ganar 2 electrones, cuando pasa de oxígeno con un número de oxidación de 0 a oxígeno -2. Por convención, los electrones que pierde la sustancia que se oxida se colocan en el lado de los productos, mientras que los que gana la sustancia que se reduce se colocan en el lado de los reactivos. Adelante, vina reducción. Igualamos el número de electrones perdidos y ganados multiplicando los electrones de la ecuación de reducción por toda la ecuación de oxidación y los electrones de la ecuación de oxidación por toda la ecuación de reducción. Esta transferencia de electrones es la característica principal de las reacciones redox. Escribimos los coeficientes obtenidos por oxidación-reducción en la ecuación inicial. Comprobamos que el número de átomos en los reactivos es igual al número de átomos en los productos. Nuestra ecuación está balanceada y por lo tanto cumple con la ley de la conservación de la materia, que dice: la cantidad de masa en los reactivos es igual a la cantidad de masa en los productos. ¿Alguien más desea participar? Adelante, Celeste. Maestras, ¿no se supone que el dióxido de carbono es también la sustancia que está provocando daño al medio ambiente al aumentar el efecto invernadero? En efecto, el dióxido de carbono es una sustancia que afecta al medio ambiente, pero también regula la producción de oxígeno por medio de la reacción de fotosíntesis. Adelante, Ashley. Cierto, maestras. En biología aprendimos que en la fotosíntesis el dióxido de carbono se reduce formando azúcares gracias a la luz solar. La fotosíntesis no solo nos provee de alimentos, sino que como su producto genera el oxígeno que respiramos. ¡Excelente! La reacción general de la fotosíntesis es 6 mol de dióxido de carbono reaccionan con 6 mol de agua en presencia de luz solar para producir 1 mol de glucosa y 6 mol de moléculas de oxígeno. Aunque actualmente no se conocen todos los detalles del proceso fotosintético, esta ecuación global se conoce desde mediados del siglo XIX y los primeros estudios los hizo Hans van Helmont en el siglo XVII. En esta reacción, el átomo de carbono de la molécula de dióxido de carbono, CO2, se reduce para formar parte de la molécula de glucosa, gracias a la luz solar. Para completar el proceso redox, los átomos de oxígeno de la molécula de agua
se oxidan para formar el oxígeno molecular. La energía solar es captada por los electrones de la molécula de la clorofila, que así pasan a ocupar estados de mayor energía. Después de muchas reacciones, los electrones transfieren la energía absorbida a las moléculas de glucosa en la digestión. Nosotros aprovechamos esta energía. Las propiedades de todos los materiales dependen del arreglo de estas pequeñísimas partículas llamadas electrones. Y ahora descubrimos que también la fotosíntesis se debe a la acción de miles de millones de electrones presentes en cada pedacito de planta verde. ¿Sabían que en la elaboración de pan, las levaduras oxidan la glucosa produciendo etanol más dióxido de carbono, que es el gas que provoca que el pan se esponje? Maestra, pero el pan no tiene sabor a alcohol. ¿Por qué? Este compuesto orgánico se evapora debido a la alta temperatura del horno, por lo que no queda rastro de él en nuestro pan. Interesante, maestra. Pasemos a nuestro cuarto reto químico. Los retamos a comprobar que en esta ecuación también ocurre una reacción de óxido-reducción, aunque no esté presente el oxígeno. Además, les solicitamos balancear la ecuación con base en la ley de la conservación de la materia. El ácido clorhídrico en estado acuoso reacciona con aluminio para producir cloruro de aluminio e hidrógeno molecular en forma de gas. Pueden comenzar por plantearse estas preguntas. ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos aprender? Analicen apoyándose con algún familiar o de manera virtual con algún compañero de clase y compartan con su profesor el resultado de su análisis de forma creativa y segura. Compañeros docentes, los invitamos a consultar la tesis Teoría Redox mediante el aprendizaje basado en problemas de la autora Nereida Pérez Lemus. En dicho documento se presenta al aprendizaje basado en problemas como un método didáctico basado en el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo para incentivar a los alumnos a responder a propuestas o preguntas sobre fenómenos o situaciones de su vida cotidiana. Escaneen el siguiente código para ingresar a la página. Maestra, ¿qué le parece si pasamos ahora a nuestra sección de consejos de química en la vida cotidiana? Nos colocaremos nuestras caretas para guardar la sana distancia. Maestra, ¿aún hay más aspectos relacionados de la vida cotidiana que debamos considerar? Así es. Hablando de la transferencia de electrones, la próxima vez que compren un bistec o algún trozo de carne, tengan en cuenta que para determinar su grado de frescura debemos observar el color de los músculos, los cuales contienen mioglobina. Vamos a ver. La molécula que origina la coloración roja contiene un átomo de hierro que, dependiendo del proceso de oxidación en que se encuentra, modifica el color de la carne. La desoximioglobina, en la que el hierro tiene un número de oxidación de +2, confiere a la carne un color rojo púrpura, característico de la carne recién cortada, es decir, que tiene poco o nulo contacto con el oxígeno. Una vez expuesta la carne al medio ambiente, toma una coloración rojo brillante, que es el color que prefiere el consumidor. Posterior a este tiempo, cuando hay una sobreexposición al oxígeno, el átomo de hierro se oxida pasando a 3+, y el músculo se torna de color marrón, que indica la presencia de metamioglobina. Este código de colores en los músculos de la carne roja les permitirá determinar su grado de frescura. Si de consejos se trata, aquí les comparto uno sobre la rancidez. Los aceites y las grasas que empleamos para cocinar también sufren reacciones de oxidación-reducción, provocadas por la exposición prolongada al oxígeno o a fuentes de luz, y las podemos identificar por el cambio de olor y sabor. Por esta razón, les recomendamos que sean almacenados en lugares oscuros y en recipientes cerrados. Si desean ampliar sus conocimientos respecto a las reacciones de óxido-reducción, les recomendamos el artículo Reacciones de óxido-reducción de Khan Academy. Les compartimos el siguiente código QR para que puedan acceder al artículo.
ha llegado el momento de despedirnos. Les invitamos a continuar aprendiendo en la siguiente sesión en Aprende en Casa. Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades ante esta contingencia sanitaria. Lavarse las manos frecuentemente y usar el cubrebocas y caretas en caso de salir. Hasta la próxima.